Bueno, pues, ¿cómo están ustedes? Están en su programa. Fíjense ustedes que hemos recibido muchas sugerencias, muchas llamadas, lo cual me tiene pues muy complacida. Y entre las sugerencias nos han dicho que por qué no invitamos también a varones al programa, lo cual me parece totalmente justo y equitativo. Así es que, bueno, el programa se va a llamar Nosotras y Ellos. Bueno, pues vamos, en esta ocasión tenemos a Elena Noval con nosotros, una gran artista. Ella es historiadora de arte, bueno, de artes visuales, es periodista, es además directora del Colegio Cristóbal Colón en Cuernavaca. En fin, es una mujer que hace muchas cosas, de verdad, muchas cosas. Ella se llama Elena Noval. Así te gusta que te llamen, ¿verdad, Elena? Bueno, nací como María Elena González López y como mi editor de Excelsior me dijo hace muchos años, estás muy del montón, te voy a poner el apellido de tu marido. Entonces, bueno, pues así me quedé. Elena es Noval. La historia de muchas mujeres. Las mujeres en México solemos aceptar la personalidad del marido también, Claro, ¿verdad? porque, y ellos también, ¿por qué no? Claro, claro. Y bueno, tú haces muchas cosas, Elena. Veo que bueno, además de que escribes en el Diario de Morelos, has escrito, has colaborado en El Búho y en Arena, suplementos culturales de periódicos de Excelsior, ¿verdad? Sí. Y siempre hablando de arte. Así comencé, y comencé como muchas mujeres que nos dedicamos a esto porque tenía que cuidar a mis hijos en la casa. Claro. Entonces, la manera de desarrollarnos de manera profesional y sobre todo en el mundo del arte, pues es escribiendo sobre lo que nos apasiona. Claro. ¿No? Tuve la suerte de que René fuera mi maestro y él me llevó a escribir Excelsior. René Avilés. René Avilés, Fabiola, quien claro, desafortunadamente murió hace casi un año. Sí. Hace casi un año. René Avilés, que hizo mucho por el periodismo. Muchísimo. Mucho por A mí me caía muy bien porque escribía mucho sobre cultura, pero escribía sobre muchas otras cosas, ¿no? Abordaba 1000 temas. Y bueno, además, seguramente tu amor al arte viene de familia. Sí. De eso estoy segura, puesto que tuviste la suerte de tener un tío, hermano de tu padre, el menor de tu padre. El hermano mayor. Él es el hermano mayor. Bueno, Sí. Manuel González Serrano, un gran pintor mexicano. Nos hiciste el favor de traer este catálogo, ya lo iremos viendo a medida de que el programa pase. Y bueno, fue un gran pintor. Tal vez muchos televidentes, muchos que nos están viendo en su casa, no lo ubiquen completamente a Manuel González Serrano. ¿Quién fue Manuel González Serrano? Es un pintor de Escuela Mexicana de Pintura, nace en 1917, precisamente el 14 de junio se estarían cumpliendo 100 años de su nacimiento. Nace en Lagos de Moreno, Jalisco, en el seno de una familia súper católica, muy costumbrista, muy chapada a la antigua, dirías tú, en donde educaban a las niñas como niñas bien, ¿verdad? Como las niñas bien, por supuesto. Exactamente, como tú dirías. Y pues en esa educación aprende a pintar de la madre, que era pintora aficionada porque no expuso nunca, pero sí hizo mucha obra. Y llega a la Ciudad de México, más o menos a los 17 años, se empieza a juntar con aquel grupo de pintores que estaban haciendo la Escuela Mexicana de Pintura, y luego él encuentra su vertiente particular, que es la influencia del surrealismo y de la pintura metafísica. De tal manera que no vemos los temas de la Escuela Mexicana de Pintura típica, que son el socialismo, los temas sociales, la lucha social, la desigualdad de clases, sino una historia muy personal que nace del viaje hacia adentro de él y que tiene que ver con que en los primeros planos representa la noción de pasión, de erotismo, de los sentidos, y en los segundos planos de su pintura aparece la negación de esto, de tal manera que estamos viendo paradojas visuales y por eso resulta tan conmovedora su pintura. Si y le pusiste la naturaleza herida. Sí, porque Manuel aprovecha elementos de la naturaleza como flores, frutos y árboles para reflejar su propia naturaleza. Está haciendo metáforas con objetos para reflejar su propia naturaleza y está haciendo antropomorfismos específicamente con las flores y los frutos. Que es lo que vimos hace un momento, bueno, en el corte. Exacto. Yo vi unas pinturas espléndidas. Y a mí lo que me llamó mucho la atención es que me comentaras, Elena, que en estos momentos en la exposición de Melancolía, que está en el Munal, en la Ciudad de México, sí, hay 5 obras de tu tío, 5 obras de este espléndido pintor Manuel González Serrano, que hay que ir a ver, porque además pues la exposición ha tenido muchísimo éxito. Estamos muchísimo hablando éxito de pinturas que manifiestan este sentimiento tan complejo como es la melancolía, tan doloroso,
pero en muchas épocas, ¿no? Desde el siglo XVII o XVIII, creo, hasta nuestros días. Exactamente. Y ahí Manuel González Serrano tiene 5 pinturas. Tiene 5 obras y es muy interesante la exposición porque no es exacto. Por ejemplo, hay una pintura de Ocaranza, de Manuel Ocaranza, en donde hay una niña con actitud así. No es que esté reflejándose en la temática de la pintura, sino que por la composición, la coloración, la línea, por ejemplo, de las pinturas, en el caso de Manuel González Serrano, la línea siempre es nerviosa, lo que provoca en el espectador es melancolía. Es una exposición que toma en cuenta la estética de la recepción, lo que se produce en el espectador, y no es como la mayoría de las exposiciones que se basan en la noción de estilo o la biografía de los artistas. Entonces está muy interesante y termina el 9 de julio, así que vayan a verme. No, bueno, hay que apurarse. Y dime una cosa, Manuel González Serrano, me imagino que fue contemporáneo de muralistas como Gorman. Nace en el 17, entonces es contemporáneo de los muralistas de la segunda generación. De la segunda generación. Por eso fue amigo de O'Gorman, de hecho. Juan O'Gorman, que fíjate que el otro día yo tratando de acordándome de este gran muralista que fue Juan O'Gorman, no me acordaba, y ahorita pues viendo su nombre, porque de alguna manera me evocó su pintura, ¿no? Sobre todo la época, sí, claro, a la de Manuel González Serrano, ¿no? Sí, y además fue padrino de su boda, Juan O'Gorman. Ay, no me Sí, digas. fue compañero de estudios de Juan Soriano, por ejemplo. Sí. Fue coterráneo de María Izquierdo, amigo de María Izquierdo. Entonces, bueno, pues fue y ella también era de Guadalajara, ¿no? Sí, María Izquierdo. Sí, sí. Y también ella era de Santa María de los Lagos, Ay, de ahí, de enfrente de Lagos de Moreno. ¿Y tú lo recuerdas muy bien, tú de niña o ya había...? Él ya había muerto cuando yo nací, pero fíjate que una cosa curiosa, y se ha comentado mucho ahora en los círculos que tienen que ver con la temática de los museos, la creación de públicos en los museos, el gran tema. Y bueno, se ha llegado a la conclusión de que el arte se aprende en casa, viendo a tus padres leer, oyéndolos hablar de cine. Bueno, tú misma eres eso sí, que la educación, de una familia súper culta. básica. Entonces tú mejor que nadie lo sabe, ¿no? El arte se aprende en casa. Pues sí, Manuel era un pintor que aprendió eso en su casa y se juntó con el medio de estos pintores. Qué interesante, Elena. Vamos a ir a un pequeño corte. Enseguida regresamos y quiero que me platiques todas estas facetas que tienes, tu personalidad como crítica de arte. Tú estudiaste, eres licenciada en Historia del Arte. ¿Cuáles son los temas que aborda en el Diario de Morelos o en otros suplementos culturales? Pues enseguida regresamos. Pues estamos de regreso con la periodista, crítica de arte, Elena Noval, que les decía yo hace un momento, hace muchísimas cosas, directora del Cristóbal Colón Cuernavaca, bueno, colabora periódicamente en suplementos culturales y ahora yo creo que es la promotora de este gran pintor mexicano, quien desafortunadamente ya murió, Manuel González Serrano, el hijo mayor de la familia González Serrano, ¿verdad? Sí. De tu padre. Sí. Y bueno, estoy abriendo el catálogo que está maravilloso. Muchas gracias, Elena. Con mucho te agradezco cariño, mucho. Con mucha admiración por ti. Y veo que Manuel González Serrano era muy bien parecido. Sí. Tenía ojos muy claros, ¿verdad? Una fisonomía pues muy carismática. Era realmente muy, muy bien parecido. Y murió a los 43 años. A los 43 en 1960, sí. Debido a un ataque, un infarto. Y bueno, era un hombre, ya antes de hablar de tu trayectoria como periodista, me gustaría terminar con Manuel González Serrano. Era un hombre que sufría, sí, que vivía a flor de piel, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Lo podíamos percibir en su biografía, en sus pinturas, ¿no? Claro. ¿Tú a qué sabes? Porque era hijo de una familia muy conservadora. Sí, fíjate que es muy interesante. Primero, le toca la época del agrarismo y a su madre, bueno, él es el primogénito, a su madre le toca defender sus propiedades en Lagos de Moreno y el esposo, muy bien parecido, mi abuelo. El padre, bueno. El padre, sí. El padre de Manuel, no le ayuda mucho a esas
a esas cuestiones legales. Después se podía recuperar parte de las tierras y de las propiedades, ¿no? Pero en aquel momento pues no le tocó a él y entonces ve el derrumbe de la familia. Y después, pues la propia naturaleza que existe, la del temperamento artístico, vaya, se ha estudiado muchísimo, pues le toca a él, como tú dices, vivir a flor de piel, y luego quiere ser artista y, bueno, con una pulsión muy fuerte, con mucho interés por representar el mundo de las pasiones y de lo erótico, los 5 sentidos, en una familia extremadamente conservadora, en donde la noción de pecado se vivía todo el tiempo. Ah, me puedo imaginar. Y bueno, él se casó 2 veces, sí, con una periodista primero, ¿no? Sí, Magdalena Mondragón. Magdalena Mondragón. Un poquito más grande que él de edad. Y bueno, pues los dos de temperamento muy fuerte, no duran mucho tiempo casados. Y en segundas nupcias con Andrea Hancock, promotora cultural, y lo lleva a exponer a Estados Unidos. Ahí es donde le hace el retrato a aquella bailarina, Carmen Miranda, y a Edward G. Robinson, por ejemplo. No es posible. Sí, y bueno, parte de esa obra está perdida en Estados Unidos. Está perdida. Sí. Entonces, ¿hacía también retratos? Sí, hubo una exposición en el Palacio de Bellas Artes, su gran retrospectiva, en 1989, y pues ahí se expuso toda la obra de González Serrano. La naturaleza herida fue la exposición más reciente, y ahí nada más seleccionamos la obra que va con elementos de la naturaleza, flores, frutos y árboles. Pero también pintó paisajes, se hizo una serie de autorretratos en donde se autorretrataba como Cristo. Como decía, Cristo, yo he sufrido por todo más lo que Cristo. sufría. Sí. Por todo lo que sufría. Sí. Fíjate, un hombre con una enorme sensibilidad, un Mucho. pintor que seguramente pues sentía las cosas como con lupa, ¿no? Me Exactamente. imagino, ¿no? Pues es que esos son los artistas, son las antenas de la sociedad. Y claro, tú de niña llegabas, estabas rodeada con la obra de tu tío en tu casa y siempre te llamó la atención. Desde chica yo llegaba y veía la obra, yo decía, tengo que saber por qué este señor pintaba estas cosas, me conmovía. Sí. Y le preguntaba mucho a mi papá cosas y me decía, ya deja a Manuel en paz, ya déjalo. Porque mi papá es el que se encargó de, pues en gran medida de irlo rescatando y de ayudarlo, etcétera, ¿no? Y sí se rescató toda la obra, digo, por eso, bueno, ahorita hay muchas colecciones privadas con su obra, ¿no? Su obra está en colecciones privadas y de repente por ahí aparece, por ejemplo, Manuel en alguna ocasión cambiaba su obra por copas o por cigarros y de repente nos hemos encontrado con dibujitos y con piezas menores de esa procedencia. Bueno, esa es la vida de verdad de muchos pintores. Sí. Por lo general, los pintores que viven su arte tan profundamente, pues sí son muy hombres que atormentados. Sufren. Sí, son hombres que sufren, ¿no? Pero ha de haber sido por lo mismo, pues un hombre muy interesante, ¿no? Pero tu papá ya no quiere que... Mi papá murió ya, sí. Pero sí, bueno, todavía el día que me recibí como licenciada en Historia del Arte, sí, se le salían las lágrimas, ¿no? De ver. Y sería casi gracias a él que encontraste esta vocación, tu vocación, ¿no? Sí. Como crítica de historia del arte. Sí, en algún momento quise estudiar diseño gráfico porque sabía yo que tenía que tener algo que ver con el arte y con el dibujo, pero bueno, decidí dedicarle mi vida en primera instancia a Manuel González Serrano y ya después me he dedicado a escribir sobre otros artistas. Se encuentra uno en este mundo con tantas cosas tan interesantes que decir. Y el problema que viene cuando uno quiere convencer a los niños. Yo que trabajo en una escuela, puse una galería en una escuela, evidentemente, claro. Entonces suben porque suben a ver las exposiciones. Ahora, el problema, ¿sabes con cuál es? Convencer a los papás de que tener una galería en la escuela y dar clases de historia del arte con galerías, con obras de arte reales, no exponemos solamente las obras de los niños, que va una y una, obras de los niños, obra de un artista y así. Entonces, enseñarles arte con arte en vivo, pues es un gran crecimiento para los niños que no están prejuiciados. ¿Pero hay resistencia por parte de los padres? Muchísima. Porque creen que es una materia que no sirve que no sirve nada. Para nada y que dedicarte al arte es para morirte de hambre y que dedicarte al arte no sirve para nada y que mejor les enseñes computación e inglés. Entonces, ahí está. Es increíble, ¿no? Que yo creo que el arte es un antídoto para muchas cosas, digo. Imagínate si va a ser pérdida de tiempo, pues todo lo contrario, claro. ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces tienes que luchar mucho con ellos. Bueno, sí, tengo que luchar. Es parte de tu tarea. Es parte de mi tarea. Primero lo tienes que sensibilizar a los papás y luego a los hijos. Sí, claro.
Sí, todos claro. los días. Es una labor, tú lo sabes, de todos los días. De todos Pero los bueno, días. pues, Vamos a ir, Elena, vamos, si me permites, a un pequeño corte y enseguida regresamos. Ahora sí que para que nos platiques si tienes libros publicados, qué temas abordas con tu pasión en el arte, pues has de abordar otras, me imagino que otros temas, ¿no? Así es que regresamos enseguida. Ya estamos de regreso, estamos platicando con Elena Noval, estamos hablando de pues, muchos temas, de todos sus intereses, de todo lo que hace en la vida, muchas cosas. Directora de un colegio para niños, imagínense, tener que liar con los padres, con los alumnos, luego periodista, crítica de arte, y bueno, gran promotora de este gran, espléndido pintor que fue Manuel González Serrano. Dinos en qué consiste tu trabajo como periodista, qué haces, qué escribes, en qué te inspiras. fíjate que soy feliz escribiente y entrevistadora, metiche profesional, digo yo, de talleres de artistas. Y en esas estaba cuando un día en el diario me pidieron que ampliara un poco mi aspecto y que escribiera sobre cultura en general, los problemas de la llamada alta cultura, la recepción de la obra de arte, no nada más para especialistas, que eso es la crítica de arte, porque desgraciadamente la crítica de arte terminamos leyéndonos entre nosotros. Y hoy en día que el arte se ha convertido, sobre todo a partir del arte conceptual, en un metalenguaje, y es para puros especialistas, y si no te avientas a 3 teóricos al mes leyéndolos, no puedes entender lo que está pasando en el mundo del arte, y no sabes por qué hay una caja de zapatos metida en un museo, por ejemplo. Exacto. Y que cuesta tanto dinero. Exactamente. Ajá. Entonces, bueno, amplío un poco mi espectro y escribo sobre cultura en general, sobre lo que está pasando en los museos, sobre lo que pasa en términos de la economía cultural, que es una de las ramas nuevas que se estudian y que se quieren meter ya dentro de la ley de cultura. Acaba de salir ahora en el mes de abril, salió la Ley General Federal de Cultura. Sí. Va a aplicar para un montón de aspectos. Desgraciadamente le quitaron el capítulo que tiene que ver con la economía cultural. No pasó como tal, como la propuesta que habían hecho los escribientes, los consultados, los expertos. Pero bueno, en todo ese tipo de temas me meto porque yo estoy convencida de que la cultura y la educación son los 2 aspectos de la conciencia humana que van a salvar a este país. Claro. No hay manera si no le entramos a través del juicio crítico, y eso solo se genera, pues no con la basura que nos dan muchas veces las redes sociales o los medios en su aspecto barato, sino formando sensibilidad, juicio crítico, pensamiento crítico, leyendo además. Por supuesto, leyendo. Y bueno, yo te decía, Elena, que tenías que escribir una biografía de tu tío, porque para darlo a conocer más, ¿no? Para estudiar su alma, ¿no? Bueno, todos estos aspectos que ha de haber tenido, pues muy interesantes, ¿no? Como un pintor que se entregó tanto, pintó muchísimo, trabajaba mucho. Más de 500 obras en 20 años de vida productiva. Fíjate. Sí, pues ¿Y tuvo éxito en vida? Sí, tuvo varias exposiciones. No se sentía suficientemente reconocido en términos económicos, pero sí tuvo muchas exposiciones. La primera en 1943. Fue muy amigo de la familia Amor, por ejemplo. Claro. De Inés Amor, la Galería de Arte Mexicano. Claro. Pero pues siempre, como a todos los artistas, le faltó sentirse reconocido en términos de poder vivir de su obra. No todos. Oye, imagínate, volviendo a Van Gogh, que estamos hablando, creo que pintó como 500 obras y nada más en vida vendió una. A Teo, su hermano. Teo, sí. ¿Verdad? A Teo Servando, unas cartas bellísimas, por cierto, ¿no? Sí. Pero ahí le contaba todo. Gracias a esas cartas sabemos todo lo que padecía y sufría, porque no era reconocido. Bueno, eso ha pasado. Turner tampoco. Bueno, es una historia ya muy escuchada. Así es que, pero pues mira qué bueno que estás tú ahora, que eres casi su representante, ¿no? Pues sí. Sí, se podría decir, porque fíjate que yo te confieso, Elena, que no lo conocía.
Pero es ahora un que lo grave veas. error, pero ahora me siento pues muy complacida y gracias a este programa, gracias aquí al Estado de Morelos, ahora sé quién es Manuel González Serrano. Y por lo que he visto, bueno, hemos estado viendo a lo largo del programa varias obras, varias pinturas, y sí es muy llamativo, es muy original, ¿no? Sí. Es como distinto, Sí, 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 ¿no? por supuesto. Porque hacía retrato, mural no, No, mural no. no. No No. entraba mural. Pero sí hacía paisaje, Paisaje, retrato, autorretrato, autorretrato, muchos autorretratos. Sí, bodegones, naturalezas muertas, sí, Sí. flores. Y se ha escrito mucho sobre él, pero no hay propiamente una biografía. No hay una biografía de Pues él. aquí está Elena, Pues aquí estoy. Fíjate que es difícil, porque estás muy ligada. porque cuando te toca cerca, Sí. cuando te ha tocado vivir el sufrimiento del pintor de muy cerca, cuesta trabajo despegarse un poco. Entonces, bueno, lo primero que he hecho es dedicarme a su pintura, ¿no? Meterle la parte teórica, la parte del análisis semiológico de la obra de arte para poder entender, ir ligando biografía con obra y Pero eso ya es muy interesante. has de tener textos que has publicado. Sí, periodísticos y en forma de libro también existe uno chiquito publicado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Sí. Manuel González Serrano, un monólogo apasionado, de estos de Círculo de Arte. Ah, el Círculo de Arte. Sí, de los chiquitos. Un monólogo apasionado. Lo pusiste en primera persona, él contando su vida, hablando de... No, hablando de él, no como si lo estuviera escribiendo él, pero bueno, se llama un monólogo apasionado porque era él hablando de su propia vida a través de la figuración que encontraba en su entorno. Oye, ¿y aquí en Cuernavaca ya se ha expuesto obra de...? Sí, esta exposición, el Estuvo catálogo aquí. que tienes, estuvo en el Jardín Borda hace 2 años y medio. En el Jardín Borda, que Sí. tiene unas exposiciones bellísimas. Bellísimas, bellísimas. Bellísimas. Yo vi una que me encantó de Joy Laville, Sí. que vive aquí Sí. en Cuernavaca. Y bueno, el entorno está bonito. Bess Mogar también, ahora que hablábamos de Bess Mogar, Ah, sí, también de ya Bess estuvo. Morgan. Sí, cierto, Fito Bess. Bueno, yo Sí. le digo Fito Bess, Sí. pero es Bess Morgan, claro, Sí. naturalmente. Porque fíjate que son de esos pintores mexicanos que tal vez no se pusieron de moda, porque pues, la moda, ¿no? Ahora un cuadro de Rodolfo Morales, ¿cuánto cuesta? De Toledo, de Soriano, pero pues son de estos pintores que hay que descubrirlos. Claro. Y entenderlos, ¿no? Muy mexicano. Pues, él dices que era tapatío, Lagos de Moreno, en Jalisco. Lagos de Moreno. Y bueno, su obra es muy mexicana. De hecho, tú escogiste esta para la portada. Claro, sí. ¿Por qué esta en particular? ¿Por qué esta sandía? Porque es una sandía que tiene que ver con la pasión. Mira, está mordida, no es una sandía fresca, no es una sandía como las de Tamayo que están pensadas en función del Sí. geometrismo. Es una sandía que tiene que ver con el erotismo, con la pasión, con los sentidos, porque tiene la cortina y porque se me hacía que revelaba. El abrir una cortina, las cortinas aparecen mucho en la pintura barroca y las cortinas en este caso y en otros casos de la historia del arte tienen que ver con revelar, con develar una verdad. Y es lo que me parecía que el cuadro misterio. estaba haciendo. La portada es un detalle de la pintura completa que aparece Que fotografiada aparece más adentro. dentro del catálogo. Sí, sí. Ay, pues Elena, pues te felicito muchísimo, de verdad, porque tienes ahí una misión muy específica, además de tu trayectoria personal, de tú como educadora, se podría decir, tienes muchas tareas. Pues sí, Muchas. anda uno en esto, y ni modo. Así es la vida cuando nos toca vivir. Así es, Elena. Pues te felicito mucho. Muchas gracias por habernos traído este genio, pues, de la pintura. Te felicitamos mucho y ahora que escribas el libro, ya es un compromiso. Vienes y nos platicas. Encantada de la vida y encantada de estar en tu programa. Te admiro mucho. Muchas gracias, Elena. Y bueno, muchas gracias a ustedes. No se pierden el próximo programa de esta nueva temporada que tenemos y bueno, es su programa que se llama Nosotras y Ellos. Así es que los varones están cordialmente invitados, por favor. Muchas gracias y hasta la próxima.